capítulo 18, y vamos a poner nuestra atención en el versículo número 15, 16 y 17. Vamos, Francisco. ¿Sí? ¿Ok? Muy bien. Ok. Bueno, muy bien. Muy bien, Dios oyó nuestras oraciones. Muy bien. Ya está, mire. Hasta voy a predicar más animado. Capítulo 18, versículo 15. Dice la Biblia: traían a él los niños para que los tocase, lo cual, viendo los discípulos, les reprendieron. Mas Jesús, llamándolos, dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo, que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y Lucas nos va a relatar, como si sucediera inmediatamente después, esta entrevista que el Señor Jesucristo tiene con un joven rico. Y este joven rico que pues no quiere dejar sus riquezas, prefiere las cosas que él ama que seguir al Señor Jesucristo. Ya veremos hacia el final del mensaje por qué el evangelista Lucas, el escritor del Evangelio, inspirado por el Espíritu Santo, guió para que este pasaje del joven rico estuviera inmediatamente después del Señor Jesucristo bendiciendo a los niños. Si observamos bien, hermanos, no es a los padres a quien el Señor está reprendiendo, sino a los discípulos. Los discípulos pues tenían esa tendencia de alguna manera de querer proteger a su maestro, no con una mala intención, pero sí con un celo innecesario. En ocasiones le decían a los ciegos o a los que clamaban que se callaran, que se quitaran. Y en este caso, la gente que tenía la costumbre de llevar a sus niños a bendecir, es decir, pedir la bendición de Dios sobre los niños, y esto no es de ninguna manera algo místico, algo mágico, no es algo pagano de ninguna manera, sino el deseo sincero de la bendición, de la prosperidad de Dios para sus hijos. Y en ese deseo y en ese sentido, llevaron y acercaban a los niños para que el Señor pusiera la mano sobre de ellos y los bendijera, los orara por ellos y les deseara buenas cosas, siendo el Señor Jesucristo, ¿verdad?, siervo del Señor. Bueno, los discípulos no los dejan, se los impiden, y cuando el Señor Jesucristo los ve, les exhorta y les dice: dejad a los niños venir a mí, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis. Pero también debemos de observar, hermanos, que si bien la llamada de atención no es a los padres, sino a los discípulos, también es necesario observar que no fueron los niños los que salió de ellos ir al Señor Jesús, fue de los padres. Es decir, no llegaron niños por su propia voluntad, caminando y diciendo: dejen que Jesús ore por nosotros y nos bendiga. Fueron los padres los que llevaban a los niños. Amén. Muchas veces nosotros tenemos esa idea, esa intención, ese sentir al leer este pasaje de que los niños querían, pero no eran los niños, eran los padres. Los niños no hubieran ido a Jesús si no hubiera sido por los padres. Y los que les estaban estorbando no eran los padres, eran los discípulos. Eran los encargados de enseñar, eran los encargados de predicar, eran los encargados de instruir. Pero los padres, fue de ellos la idea: vamos a llevar a nuestros niños a que Jesús, este siervo de Dios, y quizás algunos pensando que Jesús era un profeta, quizás algunos pensando que era Juan el Bautista resucitado, quizás algunos pensando
que era el Mesías, el Hijo de Dios encarnado, como quiera que haya sido, acercaron a los niños. Aún así, las palabras del Señor Jesucristo siguen resonando: no se lo impidáis. No le impidas a los niños venir a mí, porque eso es lo bueno, eso es lo correcto, eso es lo que el Señor quiere, que los niños estén cerca de Él, que los niños aprendan de Jesús, que los niños conozcan a Jesús, que los niños sean bendecidos por Él. Eso es lo que el Señor desea y anhela. No se lo impidáis. Ahora, si por un lado son los discípulos los que estorban, y por otro lado son los padres los que los llevan, debemos de preguntarnos: ¿cómo pudiéramos impedirle a los niños no ir a Jesús? Porque el Señor dice: no se lo impidáis, dejad a los niños venir a mí, que vengan los niños a mí. Y entonces el mensaje abarca a los padres, a papá, a mamá. El mensaje abarca a todos los que asistimos a la iglesia. El mensaje abarca a todos los líderes que trabajan sobre los niños, porque pudiéramos en un momento dado, hermanos, estarles impidiendo el venir al Señor Jesús. Vamos a orar. Padre, te ruego para que despiertes tú el corazón de cada papá, de cada mamá, de cada líder en la iglesia, de cada diácono, de cada maestro, de cada líder de Shibolet, del pastor y de todos los aquí presentes, porque nosotros podríamos cometer el grave error de estorbar a uno de estos pequeños que tú quieres que vayan a ti. Te ruego, Padre, para que seamos conscientes de la gran responsabilidad que tenemos ante ti y ante los niños, para dejarlos venir a ti. Pedimos pues la bendición en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Aunque la exhortación del Señor va dirigida a los apóstoles y a todos aquellos que le seguían, obviamente que también los padres escucharon la exhortación: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis. Por eso es que debemos de hacernos la pregunta, hermanos: ¿cómo pudiéramos nosotros impedir que los niños se acerquen al Señor, vayan al Señor? Creo que esto tiene grados de importancia, prioridades en la importancia, y me parece que los más interesados en saber cómo debemos hacer las cosas o qué cosas pudiéramos hacer para impedir que los niños vinieran al Señor son los padres que todavía tienen niños. Son los abuelos que ya tienen también a sus nietos allí o en brazos o ya corriendo. En segundo término, nos corresponde a nosotros que estamos en la iglesia, al pastor, a los diáconos, a los maestros de iglesia infantil, a las maestras de iglesia infantil, a los líderes de Shibolet, y también, hermanos, en otro grado, a todos aquellos que asisten a esta iglesia. A todos aquellos que asisten a esta iglesia y que tienen tratos con los niños. Imagine usted a un niño la impresión que puede llevarse cuando uno de los que asisten a la iglesia, tenga o no ministerio, pero que asiste a esa iglesia, sea adulto, sea joven, sea anciano, sea intermedio, están hablando mal de un diácono de la iglesia, por ejemplo, o están criticando fuertemente a alguno de los ministerios. Imagine a los niños cuando escuchan eso y dicen: sí, cierto, así es, estos maestros no nos quieren y estos maestros nomás nos tienen aquí para sacarnos nuestro dinero. Quiera Dios que ninguno de nosotros tengamos que amarrarnos, en el sentido figurado, una piedra de molino al cuello y aventarlo al fondo de la mar, porque mejor nos fuera eso que hacer tropezar a uno de estos pequeños. No se lo impidáis. No le impidamos a los niños venir a Cristo. Ahora vea esto. Digo yo que los más importantes para saber esto, que son los primeros que deben de arrebatar el mensaje y decir: es para mí, son aquellos padres de familia que aún tienen niños, aquellos hermanos que son abuelos.
Deberían de arrebatar la palabra del Señor, porque quienes llevaron a los niños fueron los padres. Los niños no van a venir solos a la iglesia. Ahora dirá alguien, pero si les decimos que les vamos a regalar dulces, van a venir, pero no van a venir a buscar a Jesús. Los padres no llevaron a los niños para que el Señor Jesús les diera algo. O usted dirá, entonces ¿para qué les dimos un regalo? Porque amamos a los niños, les dimos un regalo. No les estamos vendiendo nada ni condicionando nada. El que vino se le dio, amén. Pero son los padres los que llevaron a sus niños a la iglesia, al Señor. Por tanto, y aquí va el número 1, ¿cómo es que yo pudiera impedir a mis niños acercarse al Señor? Porque yo no quiero eso, yo no quiero impedirles nada a mis niños, a mis hijos. ¿Sabes cómo pudieras impedirlo? No llevándolos a la iglesia. No llevándolos a la iglesia. Hermano, Dios no está trabajando en este mundo de otra manera que no sea a través de la iglesia. Dios no está ministrando a este mundo de otra manera que no sea a través de la iglesia. Dios no está congregando a los que son salvos en otro lugar que no sea la iglesia. Dios no ha dado la gran comisión de ganar al mundo para Cristo, sino a la iglesia. Dios le ha confiado a la iglesia su palabra. Dios le ha dado a la iglesia la responsabilidad de enseñar la Biblia. Así es que si usted quiere acercar a sus niños a Cristo, entonces tiene que traerlos a la iglesia. Tiene que traer a sus hijos a la iglesia. Tiene que animar a sus hijos a venir a la iglesia. Tiene que lograr que sus hijos amen la iglesia. Tiene que lograr que sus hijos anhelen la iglesia. Vayamos por partes, hermanos. En primer término, usted debe de animar a sus hijos a venir a la iglesia. Animarlos. Vamos, hijo, levántate, hoy es día de ir a la iglesia y ya te tengo tu ropa y tu camisa y mira, te compré ya tu traje y tu corbata para que vayas, porque decías, es que los demás van y yo no llevo. Ahí está mi hijo, y que sea el padre de familia el que los anima y los levanta, y aunque no tenga ganas, véngase, vamos a la iglesia, y que los hijos puedan ver en su padre, en su madre, que aman la iglesia. Piense usted en un padre de familia que se levanta y le dice a la mujer, yo no tengo ganas de ir, y el niño, yo tampoco. No, usted sí va a ir, pero tú no tienes ganas de ir porque yo ahí ya traigo problemas, ya ves cómo el pastor me la echó el otro día y la verdad, sí cierto. Así es como anima a los niños a venir a la iglesia. Así es como anima a los hijos a venir a la iglesia. No se lo impidáis. Si tenemos nosotros algún problema, solucionémoslo. Pero mira, hijo, no hay mejor lugar, no hay otra manera igual. ¿Cómo anima a sus hijos a venir a la iglesia? ¿Yéndose los domingos a pasear a la familia? Los que llevaron a los niños a Cristo fueron los padres. Y los que no llevaron los niños a Cristo fueron los padres. Yo te pregunto, ¿qué vida quieres para tus hijos? ¿La vida que hay en la iglesia o la vida que hay en el mundo? ¿Qué vida quieres para tus hijos? ¿Quieres todos los errores que tú cometiste y todas las faltas que tú cometiste? ¿O quieres la vida cristiana donde hay enseñanza, doctrina, ayuda, salvación del pecado? Y eso depende de si vas a traer tú a tus hijos a la iglesia. No los mandes. Porque al mandar a los hijos a la iglesia, sería el equivalente a decir, oye tú, primo, tío, abuelo, tú, llévate a los niños allá a Cristo, que los bendiga. Y los niños preguntarían y dirían, ¿por qué, si es bueno que Cristo nos bendiga, por qué mi padre no me trajo? ¿Cómo logran, porque yo no lo logré, pero cómo logran los padres hacerle para que sus hijos le vayan al mismo equipo que les va a su papá, aunque el equipo sea malo? ¿Cómo logran los padres que sus hijos le vayan a un equipo? Aunque ayer estaba ahí en el colegio asando carne
Y pues se pusieron ahí a comentar que viene el clásico, que yo no voy a ir a la iglesia porque me voy a quedar a ver el juego. Y ahí estaba hablando uno y decía, no, pues que yo las Chivas, le iba a las Chivas, pobre hombre, ¿verdad? Pobre hermano, pero bueno, hay libertad, hay libertades y cada quien que le vaya a quien sea. No, pues ahí está. Y llegó su hijo. Llegó su hijo, ya un joven que ya terminó la prepa. Y se me ocurrió preguntarle, dije, ¿a poco tú también le vas? ¡Claro! Mire, se vio cómo le iba al equipo como su papá. ¿Cómo le hizo? ¿Cómo le hizo? Yo le voy a decir cómo. Cuando va a jugar el equipo le ponen la camisa al niño y se la pone él. Y si pueden lo llevan al estadio o ven el partido y los padres se emocionan y hablan y compran un póster. Hasta una chiva compran allí, la ponen en verde perro y gato, ahí anda la chiva. Somos Chivas, somos Chivas. Yo me imagino que eso hace. Y el papá se emociona y le dice a los hijos, hijo, tú le vas a las Chivas, tú le vas a las Chivas, tú le vas a... Hasta que el niño dice, pues sí. Y luego todavía crece el niño y tiene uso de su libertad y de irle a un mejor equipo, como el Santos, por ejemplo. Pero no, el niño dice, yo le voy a las Chivas. Y ya es un joven y le va. ¿Ves? Tú no vas a lograr que tus hijos quieran venir a la iglesia si tú no los traes. Si tú no vienes emocionado, contento, esperanzado, si tú no vienes con esa disposición de corazón, tus hijos necesitan ver y decir, mi papá sí ama la iglesia, a mi papá sí le gusta la iglesia. Pero si cuando termina el servicio vas a tu casa y dices, ay, me quedé bien dormido, ahora sí de plano hasta ronqué, tus hijos van a decir, mi papá se va a dormir a la iglesia, y van a llevar los niños, y en la clase infantil se van a dormir, llevándolos a la iglesia. Si tú no los traes a la iglesia, tus hijos no van a venir. Tú le puedes decir a los abuelos, llévate a mis hijos, pero en los 26, 27 años ya casi de ser salvo, hermanos, yo he visto eso, y a veces no funciona del todo. Es bueno y yo no quiero desanimar a los abuelos que lo hagan, pero qué mejor que los padres trajeran a sus hijos a la iglesia, que los animen a venir a la iglesia, que los enseñen a amar la iglesia. ¿Cómo puede alguien amar la iglesia? Enseñarles, hermanos, que no hay nada por encima de la iglesia. Va a haber un concierto espectacular, nos vamos a ir a la iglesia. Va a haber un partido y gratis, nos vamos a ir a la iglesia. Vino la familia del sur, nos vamos a ir a la iglesia. Nos vamos a ir a la iglesia. Y la iglesia, y la iglesia, y la iglesia. ¿O qué quiere? ¿Sus amigos ahí en la calle? Como los amigos que usted tuvo y le enseñaron a ver pornografía y a fumar y a drogarse. ¿Eso es lo que quieren? Cada uno lo que ha visto, hermanos, cada uno lo que ha vivido, yo no lo juzgo, pero yo le pregunto si quiere usted lo mismo para sus niños. Tráigalos a la iglesia. Ay, está cansada la mamá, pues no van a la iglesia. Así es como van a amar los niños a la iglesia. Van a ver a la mamá que se toma una pastilla y dice, me siento mal, pero vámonos a la iglesia. Y en la iglesia platican, y en la iglesia tienen sus amigos, y toda su vida es la iglesia. Si no hacemos eso, lo que están haciendo es impedirle a sus niños venir a Cristo. Porque la persona más importante en la iglesia, hermanos, es Cristo. La iglesia es de Cristo. ¿Cuándo a alguien en la iglesia se le ha enseñado a pecar? ¿Cuándo a alguien en la iglesia se le ha dicho, ignora a tus padres? No, por el contrario, obedécelos. Aún el mismo pastor ha dicho, y lo digo, yo no estoy por encima de la autoridad de los padres. Si tu padre te da permiso, adelante. Yo no estoy por encima de esa autoridad. ¿Cuándo se te ha enseñado o se le ha enseñado a alguien, ándale, peca? Jamás. ¿Qué quieres? Dejad a los niños, venid a mí, no se lo impidáis. Pero yo, ¿cómo se lo impido? Pues no los traes a la iglesia. ¿Y yo cómo le hago para que el Señor los bendiga? Pues hay que llevarlos a la iglesia. Anímalos, que amen la iglesia.
Demuéstrales que no hay nada más importante en esta vida que la iglesia, que nuestra vida social está en la iglesia, que nuestra vida personal está en la iglesia, que nuestra vida familiar está en la iglesia, que nuestra prioridad en la vida es la iglesia. Si no, hermano, en cuanto tengan 13, 14, 15 años, ya no van a querer venir. Número 2, ¿cómo pudiera yo impedirle a mis hijos acercarse a Cristo? Número 2, desanimándolos con el ejemplo. Desanimándolos con el ejemplo. Aquí, hermanos, todos tenemos parte en esto. Todos tenemos parte en esto. Nuestro testimonio es fundamental para que los niños quieran venir a la iglesia. Yo lo he visto y se lo vuelvo a repetir. En 27 años de vida cristiana, de ser salvo, he tenido la oportunidad de ver algunas generaciones, y muchos de los que se alejan es porque consideran que sus padres son unos hipócritas, porque consideran que sus líderes son unos hipócritas, porque consideran que sus autoridades son unos hipócritas, y están en ellos en una lucha entre lo que me dicen en la iglesia y lo que yo en mi casa vivo. En la casa la mamá se enoja y maldice. En la casa el papá se enoja y maldice y rompe cosas. Y hasta un día la Biblia la aventó y la rompió. ¿Es el ejemplo que le estamos dando a nuestros hijos? ¿Esa es la vida que les estamos enseñando a nuestros hijos que deben de vivir? Los padres llevaron a los niños a Cristo Jesús y fueron ejemplo para ellos. Fueron testimonio. Cuando no hay esa vida, cuando no hay ese testimonio, se alejan del Señor. Yo conocí a una, pues era una niña cuando llegó a la iglesia, era una niña. Yo fui el comandante de Aguana cuando era niña, y por ahí hay algunas fotos donde ella era niña e iba y le gustaba el club infantil, y ahí estaba en la iglesia y aprendió a tocar un instrumento y cantaba, pero cuando llegó a su juventud se alejó del Señor totalmente, no volvió a pararse en la iglesia, no iba. Y un día yo la encontré y yo le dije: mira, para mí como pastor es muy importante saber por qué tú ya no quisiste ir a la iglesia, porque si tú estabas allí, yo creo que te gustaba la iglesia. Sí me gustaba y me gusta. El pastor, no fue el pastor. ¿Quién fue? Dime. Bueno, se lo voy a decir, pero como pastor, para que lo pueda enseñar. ¿Qué fue? Mi papá. Él fue el que me enseñó a sentir repulsión, porque era un hipócrita, porque en mi casa humillaba, pisoteaba, maltrataba a mi mamá. Y en la iglesia ahí estaba, y lo digo con cuidado, y lo digo con verdad, pero el hermano era ujier, ¿ok? Y en muchas ocasiones hasta yo llegué a pensar que él podía llegar a ser diácono de la iglesia, pero él era una cosa en la iglesia y en su casa era otra totalmente. Los regañaba, los castigaba injustamente, les gritaba, los ofendía, los maldecía. Y cuando ella creció dijo: yo no quiero saber nada más de esto. ¿Cómo le puedes hacer para impedirle a tus hijos que vengan al Señor? Desanimándolos con el ejemplo. Sigue peleándote con tu esposo, hermana, y ese es el ejemplo que le estás dando a tus hijos. Si tú crees que al traerlos a la iglesia, y aquí en la iglesia la hermana les da una clase para que obedezcan, y el pastor les predica, y el hermano les enseña, y el club Shibolet les insiste, yo te digo, eso tiene, vamos a ponerlo así, esa es influencia de nivel 1. Lo que tú hagas en tu casa, y como tú le hables a tu marido, hermana, y le hables a tus hijos y los trates, ese es el nivel 20. Así es que necesitamos nosotros en la iglesia 20 días a tu hijo aquí para lograr la misma influencia que tú tienes en él en un solo día.
desanimándolos con el ejemplo. Eres un ejemplo de desorden. Llegas a tu casa, hermano, y es puro mandar y tú no haces pura nada. La mamá nunca tiene nada arreglado, la mamá se la pasa dormida, es de las mamás que se levantan a las 10 de la mañana. Es la mamá que se la pasa allí visitando a todos y dice mi mamá, pues que es hermana y que es cristiana y hasta ministerio tiene en la iglesia, pero aquí ni nos atiende, aquí ni frijoles servidos hay. No le impidas a tus hijos. Mira, hermana, cuando tengas ganas y a lo mejor hasta razón de decirle fuerte a tu marido algo, acuérdate de tus hijos. No en hipocresía ni en falsedad, sino en testimonio y en verdad el dominio propio, y decirle, amado marido mío, dime mujer, se te olvidó lo que te encargué. Ay, ahorita me arranco, no, y ya le está la mujer por decir, no, ya no vayas a ningún lado. Pero se acuerda y dice, ve marido, ve, tráetelo, todavía hay tiempo, corre, ve. Y ahí va el marido y lo trae y se acabó. Desanimándolos. En la manera en que se trata el matrimonio, en la manera en que tratamos a los hijos. Aquí en la iglesia los tratamos bien y bueno, tratamos, cuando peor se portan les decimos, le voy a decir a tu papá. Pero llegan a su casa y son puras amenazas y puras ofensas. Ya no quiero yo imaginar a un hijo viendo a su madre drogada o a su padre borracho. Por eso, recuerde, quienes llevaron a los niños al Señor Jesús fueron los padres, no fueron ni los discípulos, ni los niños solos, fueron los padres. Y si hay algo durísimo para los hijos, es ver a sus hijos, a sus padres, ser hipócritas, ser falsos. Ver a sus líderes, que son falsos, que son hipócritas. Yo recuerdo algo que se me predicó, hermanos, cuando era joven. Y lo predicó el pastor y yo creo que todavía lo debe de predicar. Y decía, ustedes jóvenes son el ejemplo para los niños. Miren, uno no sabe. Pero ya después de tiempo, yo fui también comandante de un club infantil. Hay niños que se acuerdan de eso, que eran niños en ese tiempo y ahora están casados. Y se acuerdan. Y se acuerdan. Y dicen, mi líder, cómo lo quería, cómo lo admiraba. Así es que imagínate cuando ven a un joven de entre nosotros haciendo algo que es indebido. Se les cae el mundo, hermanos. No desanimes con tu ejemplo a los demás. No desanimes a los niños con tu ejemplo. Ay, es que nos grita, ay, es que nos trata bien mal, ay, es que nos habla bien feo, ay, es que nos amenaza, ay, es que nos hizo una cara fea. Yo le voy a decir algo. Los tíos que yo menos quería eran los tíos que nos hacían el feo a los niños. Ay, los niños por allá. Ay, los niños, quítense para allá. Muchas veces los jóvenes así son. Quieren ponerse a jugar y todos maltratan allá a los niños. No les impidas venir al Señor. No les impidas venir al Señor. Número tres. ¿Cómo les puedo yo impedir a mis hijos venir al Señor? Deteniéndolos en el servicio. Ya dijimos llevándolos a la iglesia, desanimándolos con el ejemplo, pero ahora deteniéndolos en el servicio. Mira, hermano, si el niño quiere más en la iglesia, dáselo. Si el niño quiere, dale la oportunidad. Deje decirle algo. No todos los niños quieren cantar al Señor. No todos los niños quieren pasar al frente y cantar en el coro infantil. Pero si quiere, déjalo. Ay, pero se desentona. Tarde o temprano va a aprender. ¿Por qué las hermanas, muchas de las hermanas aquí en la iglesia y muchos de los jóvenes aquí en la iglesia no cantan? ¿Por qué no cantan? Cante fuerte, hermana. Con ganas, hermana. ¿Qué? Porque les da vergüenza. ¿Sabe por qué? Porque un día se les ocurrió cantar, ¿verdad? Ahí se pusieron a cantar, bendice, oh alma mía. Y llegó el marido y dijo, ¡qué berridos son esos! ¿Lo vio?
Si los niños quieren cantar, déjenlos cantar. Dejad a los niños venir a mí. No, pero no saben cantar. Dejad a los niños venir a mí. Van a aprender, amén. Pero si no canta, ¿cuándo va a aprender? Por eso digo, las hermanas y algunos jóvenes no cantan porque no quieren aprender. Yo sé lo que se siente estar cantando y que lleguen y digan, ay, qué feo cantas. Y luego, mire, le tiene que echar uno toda la vida cristiana para enderezar la espina dorsal y decir, bueno, voy a cantar. Cuando alguien quiere hacer, cuando un niño quiere servir al Señor, déjelo. Yo quiero entrar al coro, mamá, el coro infantil, me gusta ahí, el coro. Ay, tú no sabes cantar. Y además yo no te voy a andar comprando nada porque pura pedidera. Y el niño, bueno. Y cuando quiera servir al Señor, ya no va a querer servir al Señor. Y cuando quiera servir al Señor, el líder va a decir, no, ya su hijo ya no lo quiero. Ay, usted lo debe de dejar. ¿Por qué lo debo de dejar? ¿Quién me va a decir a mí a quién voy a dejar servir en la iglesia y quién no mientras sea el pastor? Dios. Y yo puedo ir a Dios y decirle, Dios, no quiero ir. Y Dios me va a decir, vaya. Y puedo ir y decirle, Señor, cuando yo quise que sirviera, no quiso, Él no quiso, y ahora no quiero. ¿Está bien? ¿Me puede decir está bien? Lo que le estoy diciendo es, no los detenga en el servicio. Si los niños quieren servir, déjenlos servir. ¿Cómo puede el padre detener a sus hijos del servicio? Primero que nada, no les dé permiso. Vamos a ir a un campamento infantil. Tú no vas, estás castigado. Hermano, usted es el padre y usted sabe. Pero ¿y si lo anima? ¿Y si lo castiga mejor que no vea la televisión? Porque yo le voy a decir, muchos padres dicen, no, yo no le voy a dar permiso a mi hijo de ir a este campamento infantil. ¿Y entonces qué va a hacer, hermano? Aquí se queda en su casa. ¿Y qué va a hacer, hermano? Pues ver la tele. ¿Por qué no mejor le prohíbe ver la tele y lo deja ir al campamento infantil donde le van a predicar y va a convivir con niños cristianos? Y es que mi niño es muy grosero. Pues ahí le vamos a decir, oye, mi hijo, aquí no digas groserías. Y le digo algo, los niños entienden. Los niños entienden. Quienes han trabajado con niños saben que los niños entienden y que aprenden y que están dispuestos, pero los padres no les dan permiso. Allí, mire, yo no le voy a decir, pero yo hasta los obligaría a ir. No les dan permiso. Segundo, los detienen del servicio no apoyándolos. Oiga, hermano, oiga, que el niño va a servir. No, pero pues cómprele su corbatita a su niño. ¿Qué no puede servir sin corbata? Pues no, pues es una regla, es como igual que la escuela, o sea, es para que aprendan, ¿verdad? Y para que se vean uniformados pues pura gastadera. Yo no tengo, hermano, acuérdese cuando se compraba usted su botella de Don Pedro. ¿A poco las regalan? ¿A poco las regalan? Iba y se compraba su cajetilla de cigarros. ¿Cuánto cuestan las cajetillas de cigarros? ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta una cajetilla de cigarros, hermanos? ¿Cuánto cuesta? ¿40, 50 pesos? Yo ni idea, Oiga, hermano, 40, 50 pesos, ¿por qué no se los gasta con el niño de una corbata? Hasta más baratas se pueden conseguir. Lo que yo estoy diciendo es, apóyelos, respáldelos, que van a ir al campamento de Shibolet. Oiga, hermanos, ¿por qué no dan la cuota? ¿Por qué no dan una cuota de 10 pesos, de 15 pesos, de 20 que fueran? ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? ¿Cuánto cuesta una Coca-Cola? No, una de 365 mililitros, con 88 calorías por porción. 10, 12 pesos. No se tome una coca, hermano, dele al niño para que aprenda a dar a la iglesia también. Los desaniman, el niño no quiere venir porque su papá no le ayudó. Ese ya es el tercero, ayudándoles, que se memorice el versículo, dándole un tiempo, a ver, dale, aunque una vez se frustra, repite esto. Yo me acuerdo en el carro memorizando versículos con mis hijos, quería darme contra el volante, pero hermano, hay que ayudarles. Dejad a los niños venir a mí, no se lo impidáis, porque los están deteniéndolos en el servicio. No los dejan.
Los castigan con eso, no les dan permiso. Bueno, no los apoyan, no les ayudan, no los respaldan. Órale, mi hijo, ¿quiere usted servir al Señor? Ahí está. Yo no entiendo esto, pero el niño trae un celular, hermano, que no le costó 100 pesos. Trae un celular que no le salió en las azucaritas de Kellogg's. Y no traen Biblia. Oh, es que la Biblia sale cara. Ya les regalamos, hermano, forre la hermana su Biblia y trate ahí de que la cuide. Por eso son jóvenes y les cuesta un trabajo. Pero yo le digo, para que ya medio empiecen a cuidar una Biblia a nuestros jóvenes es porque les compramos 20. Y ya con la 20, 21, 22 ya como que ya empiezan a entrar en seriedad. Yo le digo, no detenga a los niños en su servicio. No los desanime. Ayúdelos a memorizar el versículo, ayúdelos a tener listas las cosas, ayúdeles para tener la Biblia y el himnario, ayúdeles a leer la Biblia, ayúdeles a leer la Biblia. ¿Sabe cómo aprende? ¿Con qué libro aprende a leer todo judío? Con el Antiguo Testamento. ¿Sabe qué es lo primero que deberían de leer nuestros hijos? La Biblia. Y deberían de memorizarla antes de saber leer y escribir. ¿Cuántos niños no se aprendieron antes de saber leer y escribir? Jehová es mi pastor. Por eso cuando un joven de nuestra iglesia pasa y dice el Salmo 23, si lo saben casi desde la cuna, Jehová es mi pastor, nada me faltará, en lugares de delicados pastos me hará descansar. Pues sí, crecieron con ese versículo, deteniéndolos en el servicio. No los detenga. El niño ya se entusiasmó, el niño quiere aprender a tocar piano. No, porque están cobrando. Yo le voy a decir algo, hermano. A nosotros como iglesia, no nos costó un peso el pianista que toca el piano. Alguien pagó para que ese pianista aprendiera a tocar el piano y no fue nadie aquí. Debemos de aprender y decir, como iglesia, nos va a costar, como padres, nos va a costar. Y vamos a darle al niño la ocasión. Y vamos, que el niño se entusiasmó con esto. El niño quiere predicar. Pastor, el niño quiere predicar. Le damos un tiempo de meditación. No le estorbe. No salga como los discípulos. Aléjense. No, quítelo. No le quiten el tiempo al Señor. Y el Señor dijo, si es lo que quiero, que dejen a los niños venir a mí. No se lo impidáis. No se lo impidáis. Hermano, ¿le ha testificado alguna vez a un niño? Le voy a decir algo, el niño nunca le va a decir, es que mi religión, es que mis prejuicios, es que no tengo tiempo. Un niño no es así. Un niño no es así. El niño no empieza a rebatir, el niño entiende y dice, sí es así, porque es sencillo, porque es humilde. Y si es que efectivamente así los padres lo han educado, porque vamos al número 4. No se lo impidáis. ¿Cómo? Educándolos. Educándolos, y aquí podemos completar bíblicamente. Educándolos bíblicamente. Mire, cuando el evangelista termina en el versículo 17, de cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Y luego viene el versículo 18. Un hombre principal le preguntó diciendo, maestro, bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna? ¿Por qué me llamas bueno? Y luego viene el 21, él dijo, el joven, ¿no? Sabemos que este es un joven el que se acercó. Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Jesús, oyendo esto, le dijo, aún te falta una cosa, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo y ven y sígueme. Entonces él, este joven, oyendo esto, se puso muy triste porque era muy rico. Él había sido educado creyendo que lo más importante en esta vida era el dinero. Lo creía. Por eso cuando el Señor Jesucristo lo confronta, toda la educación de este niño salió a relucir. ¿Cómo está usted educando a sus hijos? ¿Está educando a sus hijos para la vida cristiana? ¿O está educando a sus hijos para que en cuanto crezcan se vayan de la iglesia? Mire, yo lo acabo de predicar y ahí está el mensaje. Es un jueves, un estudio bíblico. Una cosa es tener la culpa de lo que nuestros hijos hacen. Otra cosa es ser responsables.
Otra cosa es ser responsables de corregir. Si nosotros no educamos a nuestros hijos para ser groseros y son groseros, nuestra responsabilidad es corregirlos. Pero uno puede decirle a quien, mire, yo no he educado a mi hijo así. Yo los he educado y les he enseñado que saluden. Si no saludó él, es porque él no quiso saludar. Pero déjeme decirle que esto se va a corregir. Amén. Pero no me eche a mí la culpa. Así ha de ser tu padre, así te ha de haber educado. No, yo no lo eduqué así. Ahora, cuando dicen, es que su hijo pregunta por qué. No, pues sí, yo lo eduqué así. Yo los eduqué para cuestionar y preguntar, no para ser groseros, ni ser altaneros, ni ser ofensivos, sino para preguntar las cosas y decir por qué. Y ahí sí lo acepto porque yo los eduqué así, porque así soy yo. ¿Cómo los está educando? Pues a este joven lo educaron en la idea de que lo más importante, hermanos, era el dinero. Y cuando llegó Cristo a su vida, lo rechazó. El Señor le dijo, vende todo lo que tienes y ven y sígueme. Y el muchacho se puso triste y dijo, no, pues si en esta vida lo que cuenta es el dinero. Así lo educaron sus padres. Y así fue educado y así vivía. Le voy a decir por qué. Porque los padres, en lugar de ir a la iglesia, se iban a trabajar, a hacer dinero. Y el papá nunca podía levantar la mano de que iba bien en la lectura porque estaba haciendo dinero. Y la mamá nunca pudo ir a la reunión de damas porque estaba haciendo dinero. Porque a la hora de querer hacer algo decían, es que no tenemos dinero. Ay, no tenemos dinero. No. Cuando nosotros los cristianos hacemos las cosas por fe. Si ustedes me preguntan, pastor, ¿cuánto tienen para ir a hacer el viaje a Los Cabos? En este instante no tenemos ni un peso, pero vamos a ir. Den o no den, por eso yo le digo, si usted da 20 pesos, bendición para usted. Pero si usted da o no da, vamos a ir. Y vamos a ir porque Dios quiere que vayamos. Pero los hijos crecen creyendo que el dinero. ¿Y por qué tenemos estas vacaciones tan hermosas? Porque tenemos dinero. ¿Y por qué aquel muchacho anda de novia con ella? Porque tiene dinero. Dinero mata carita. ¿Y por qué voy a estudiar una carrera? Para que tengas dinero. Dinero. La otra sería, mamá, ¿por qué me compraste unos tenis marca Patito? Mi hijo, mira, porque hay que ir a la iglesia. Las cosas del Señor son lo mejor. Y lo importante no es la marca que usas, es que traigas cosas. Y tú debes de estar agradecido porque es lo que Dios te dio. Y no traes unos Nike porque fui a la iglesia. Ahora, ¿quieres unos Nike? Pídeselos a Dios. Pídele a Dios. Hay que enseñarle a los hijos a pedirle a Dios. ¿Quieres entrar a la escuela? Sí, pídele a Dios. ¿Quieres hacer esto? Pídele a Dios. Pídele a Dios. Pídele a Dios. Dios es el que da las cosas. Y si las da, gloria a Dios. Y si no las da, gloria a Dios. ¿Cómo está educando a sus hijos? Estudia para que tengas dinero. ¿Y para qué quieren dinero si no tienen a Cristo? ¿Y para qué quieren dinero si no tienen la iglesia? ¿Y para qué quieren dinero si no tienen fe? El Señor Jesucristo claramente enseñó y dijo, la vida del hombre no consiste en la abundancia de bienes materiales que posee. La vida del hombre no depende del dinero. No se lo impidáis. Pero como yo pudiera impedirle, pues educándolos equivocadamente. Hay que educarles y enseñar bíblicamente. Hay que enseñarles que el dinero no es lo más importante. Hermano, cuando permitimos a los hijos hacer algo, en lugar de venir a la iglesia, les estamos enseñando, ¿sabe qué? Que hay cosas más importantes que venir a la iglesia. No hay nada más importante que venir a la iglesia. No hay nada más importante. ¿La iglesia de quién es, hermanos? ¿De quién es la iglesia? De Cristo. La iglesia es de Cristo. Y ellos lo deben de saber. Y la única manera de demostrárselo es que el día que uno se muera, ellos deberán de decir, si quieren decir algunas palabras el día que uno esté ahí en el ataúd: mi padre nunca dejó de llevarnos a la iglesia. Nunca. Así llegara la familia,
así fuera lo que fuera, mi padre siempre nos llevó a la iglesia, mi padre lo creía. Y de aquí en adelante yo, aunque fui duro, ahora de aquí en adelante seguiré el ejemplo de mi padre. Quiera Dios que así sea. No, mi papá llega a familia y nos los llevamos a pasear. No, mi papá le ofrecen horas extras y órale. No, mi papá tiene ministerio y va a hacer pizzas y se queda a hacerlas. No hay nada más importante que la iglesia. O edúquelos usted como quiera. Son sus hijos. Y usted dirá, son mis hijos. Yo no dije que no. Pero después sufrirá las consecuencias. Este joven, hermanos, está en el infierno. ¿Sí o no? ¿Por qué está en el infierno? ¿Por qué rechazó a Cristo? ¿Por qué rechazó a Cristo? Por su dinero. Por su dinero, nada más por eso. Nada más por eso. Oiga, pero tenía mucho. ¿Cuánto tiempo cree que es? Vamos a pensar que ese joven haya tenido 20 años. ¿Cuántos años cree usted que vivió después de esto? ¿50? 60, 70 años, vivió 90. Vamos a pensar que tuvo una vida todavía más larga. Vivió después del encuentro de Cristo 80 años. Y disfrutó de su dinero y lo gastó y nunca le faltó. Y claro, no fue salvo, pero tuvo 80 años gastando dinero. ¿Cuánto tiempo tiene en el infierno? No tiene 80 años. No tiene 800 años. Mínimo, hermano, mínimo. Tiene 1900 años en el infierno y todavía no empieza. ¿Valió la pena? ¿Valió la pena? Yo le pregunto, hermano, ¿qué va a pasar con nuestros nietos? ¿Los van a bautizar en la iglesia católica? ¿Se van a casar en la iglesia católica? ¿Van a terminar una gran carrera y se van a olvidar del Señor? Educándolos bíblicamente. No se los impidas. Educándolos bíblicamente. Lo más importante es Cristo, es Dios, luego la familia, luego la iglesia, luego el trabajo y estudios, luego los amigos. Sí, porque no vas a dejar de ir a la escuela que porque el amigo te invitó. No, primero la escuela. ¿Cómo los estamos educando? Pídele dinero a tu papá. Pídele dinero a tu papá. Pide dinero. Cuando lo que deberíamos de decirles es, hijos míos, todo lo que tenemos no lo debiéramos de tener. Pero Dios nos ha bendecido. Dios nos lo ha dado. Y así como nos lo da, nos lo puede quitar. Porque no debiéramos de tener la vida que tenemos, hermanos. Y sin embargo Dios nos lo ha dado. Dios nos ha bendecido. Porque le hemos buscado a Él. ¿Cómo está educando a sus hijos? ¿Amor al dinero? ¿Amor a este mundo? Ay, mija, tú tienes que ser señorita universo. Tú tienes que ser señorita universo, señor. Tú vas a ser un gran cantante como Luis Miguel. Tú vas a tener un gran éxito en el fútbol. Tú vas a ser el siguiente Messi. Oh, tú vas a ser un gran político. Tú vas a ser el siguiente Peña Nieto. Hijo, ¿cómo quisiera yo que tú fueras? Imagínate que un día fueras tú el pastor de nuestra iglesia. ¿Te imaginas? ¿Te imaginas que nosotros pudiéramos decir, nuestro hijo es misionero allá en Torreón, Coahuila? Y puso una iglesia, y mire, la iglesia está fuerte, firme, y nuestro hijo es el pastor. Si a veces los papás se hinchan de satisfacción, de honra, no de orgullo, de honra, diciendo, mi hijo es dentista, mi hijo es licenciado en esto, en aquello, mi hija, se honran. Oiga, imagínese si más. Mi hijo, imagínese usted en Elizabeth. Mi hijo es el precursor de Cristo. Nada más y nada menos. Pero se les está educando a que las cosas materiales
¿Cuántos les gustaría ser pastor o misionero? Y de entre 30, 2, 3. Y luego son más mujeres que hombres. Porque quizás el grave error es enseñarles y estudia para que tengas un buen trabajo y tengas un buen dinero y tengas una buena casa. Hermano, lo que debemos de decirles: acércate al Señor y el Señor te va a dar un buen trabajo y una buena esposa y una buena casa. Y si quiere el Señor, y si no, te va a dar lo que Él crea que es necesario. Y cuando tengas eso, vive agradecido de lo que Dios te dé. No te quejes. No te quejes de lo que tienes. Amén. Amén o no amén, hermanos, dijo el hermano aquí. Vamos al último y terminamos aquí. No se lo impidáis disciplinándolos equivocadamente. Disciplinándolos equivocadamente. Mire, hay muchas maneras de hacer que los hijos hagan las cosas, pero hay pocas maneras de lograr que los hijos hagan las cosas porque las quieren hacer. De hecho, nada más hay un camino, y es el camino de la Biblia. Hay que disciplinarlos, hermanos, bíblicamente. Disciplinándolos bíblicamente. Disciplinándolos de acuerdo a su falta. Primero que nada, debo de señalar lo obvio: no los dejes sin disciplina. No dejes a tus hijos sin disciplina. La disciplina a veces es un regaño, la disciplina a veces es física, la disciplina a veces es una prohibición, la disciplina a veces es una exhortación fuerte, la disciplina a veces es llorar delante de los hijos para quebrarles el corazón. Pero nunca dejes a tus hijos sin disciplina. Disciplínalos. Mire, la disciplina puede ser así: tú, vete a pensar las cosas allá. Claro, el papá ya le enseñó lo que es pensar las cosas. Lo agarra, lo lleva, le pone las manos contra la pared, la cabeza se la pega a la pared y ahí te quedas. Eso es pensar las cosas. Luego ya está uno por allí, el hijo hace algo mal, te vas a pensar las cosas. Y ahí va el niño chiquito apenas y camina, y ahí va, y está pensando las cosas. Y se queda dormido ahí. Y luego cuando crece y es un muchachote, le dice: piensa bien. Y no te voy a dar permiso de andar noviando ahorita todavía. Está bueno, papá. Chacho. Lo ve uno así: sepa allá. Sí, papá. Así debería de ser. No los dejes sin disciplina. Disciplina a los hermanos para enseñarles que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, dolor, sufrimiento. Tienen que saberlo. Por eso al niño se le disciplina y le debe de doler. No allí su flop. Sus papás así le pegan al hijo: mira. ¡Ay! Se quiere morir el chamaco. No, es que le debe de doler. Por eso crecen y creen que no duele el pecado, pero sí duele. El pecado duele, hermanos. Ahora dirá alguien: pues yo así eduqué a mi hijo y aún así, imagínese, si educándolos así, de todas maneras hacen mal, educándolos mal, pues peor. Disciplinándolos, hermanos, con amor. No debemos de disciplinar a nuestros hijos porque nos hicieron enojar, porque nos colmaron la paciencia, porque ya nos hartaron. Y es lo que hace, ese es el error de ustedes, hermanas, muchas hermanas aquí. Es el error de la mayoría de las mujeres. También a veces los padres lo hacemos, pero es más de las mujeres. Es que aman tanto a sus hijos, también los padres los amamos, pero que creen que aguantarles el pecado es amarlos. Y es totalmente al revés. Mira, así es primero: te voy a pegar, chamaco, te voy a pegar, ya me hartaste y ahora sí baile. Y eso no es educar. El niño cuando la mamá le hable la primera vez, se está jugando. La segunda vez que le hable, diga: ay, qué bromista mi madre. La tercera vez que le hable va a decir: ay, mi madre, no me gusta su humor. Y cuando ya está como loca, permítame la expresión, entonces el niño dice: ahora sí va en serio. ¿Y usted así lo educó? ¿Así lo educó? Educó al niño que solamente cuando esté así, sulfurosa y perdida, y así con una cara deformada de la ira y del coraje, es cuando el niño dice: ahora sí ya es en serio. Pero es tan sencillo como decir así: tranquila y bájate de allí.
Si el niño ya es grande, si el niño no es grande, no le diga nada, vaya, agárrelo, bájelo, y después de que lo haya bajado, le dice, bájate de allí. Pero si el niño ya es un poco más grande, como uno de estos pequeños, bueno, ya grandes, ¿verdad? Bájate de allí. Le da tiempo suficiente para bajarse de allí. Luego todavía le da tiempo suficiente para reconsiderar que se debe de bajar de allí. Luego le da todavía un poquito más de tiempo porque pues uno también a veces es durón. Pero ya cuando hayas pasado suficiente tiempo, usted llega con vara en mano, chancla en mano, lo que sea y ¡ay! ¿Por qué me pegaste? Te dije bájate de allí. La próxima vez que usted le diga bájate de allí, se va a bajar. Si no es necio, por si no, 100 veces, pero no pierda el control. Es triste cuando los hijos ya grandes, el papá les dice algo y esperan a que el papá se ponga sulfuroso, porque también tenemos un límite. ¿Ya lo vio? Dijo el Señor Jesucristo, no se lo impidáis. ¿Cómo se los puede impedir? Pues no llevándolos a la iglesia, desanimándolos con el ejemplo, deteniéndolos en el servicio, educándolos sin la Biblia, disciplinándolos indebidamente. Y eso es lo que muchos cristianos se la han pasado haciendo por mucho tiempo. Y podemos equivocarnos en esto 1 o 2 veces, pero no toda la vida, hermanos. No toda la vida. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque los que lo llevaban eran los padres. Los que los llevaron fueron los padres. Nosotros como líderes también, hermanos. Mire, yo le voy a decir algo. A veces los niños son terribles, pero ¿para qué los saca de su clase? O sea, ¿qué gana? Usted se quita un problema, pero no está ayudando al niño. Déjelo. Ya que termine todo, le llama y le dice, ven, ¿creíste que te iba a sacar? Sí. No, pues yo quiero que estés aquí, pero pues ayúdame. Yo tengo un ministerio. ¿Cuál es tu problema? ¿Cómo yo te puedo servir o ayudar? Esta no es la escuela, hermanos, para al niño que ya hizo una. Vámonos ya, a ver quién te ayuda. No, si estamos aquí para ayudar y para servir. Amén. Amén. Por eso yo cuando en la escuela cristiana los echaban para afuera del salón, yo dije, pues que no somos cristianos. Lo vamos a suspender, pero ¿para qué? Pues si que no somos cristianos, pues. A ver, hermano, suspendido de la iglesia a su hijo 3 domingos. ¿Y eso de qué le sirve? La expulsión sí, No se lo impidáis, dijo el Señor Jesucristo. Cabezas inclinadas, ojos cerrados, vamos a orar. Vamos a orar. Padre Celestial, yo te ruego por todos los que estamos aquí, por los hermanos primeramente que no vinieron a la iglesia el día de hoy y tienen niños. Que sea, Señor, porque alguien estaba gravemente enfermo. Que sea porque los niños no van a tener una lucha en su mente y en su corazón de haber faltado a la iglesia. Gracias por otro lado por todos los que están aquí y saben que lo mejor que podían hacer en este día del niño era traer a sus hijos a la iglesia. Pero también qué bueno que han escuchado que son los padres los que acercan a los hijos a Cristo o los que los alejan de Cristo. Qué bueno que estamos aquí los maestros y los líderes, porque también somos los que podemos estorbar para que los niños vengan a Cristo. Yo te ruego para que en esta hora los padres vengan a orar por sus hijos y por ellos mismos. Los abuelos, los padres que todavía tienen niños, para venir a orar por ellos y darte las gracias, pero también para no impedirles que se acerquen a ti. En Cristo Jesús. Sigan orando, hermanos, su cabeza inclinada, ojos cerrados, el piano va a tocar. Y mientras el piano toca, ¿cuántos padres de familia quieren venir aquí al frente para orar por sus niños, por sus hijos, por sus hijas? Venga, el altar está abierto. ¿Cuántos dicen yo no he dejado a mis hijos venir al Señor? Yo les he estorbado. Les he dado permiso de quedarse en la casa cuando debería de traerlos en la iglesia. Y he pensado que debo de traerlos a la iglesia cuando quieren, pero ahora me doy cuenta que no los he educado bien porque los debo de traer a la iglesia siempre.
Tal vez usted de alguna manera ha impedido a los niños de la iglesia venir al Señor. Los ha desanimado de venir a la iglesia, se han burlado de ellos, los han criticado. ¿Cuántos quieren venir a pedir por sus hijos? ¿Y cuántos líderes quieren venir aquí a pedir por los niños también? ¿Y cuántos quieren venir aquí a pedir perdón y decir: Señor, yo no los he llevado a la iglesia, yo los he desanimado con mi ejemplo, yo los he detenido en el servicio, no los he dejado servir, no los he disciplinado bíblicamente y no los he educado como debiera de hacerlo? Los he educado con las cosas materiales, haciéndoles pensar y creer que el dinero y que las cosas materiales son más importantes. Pero yo pido perdón en esta hora, Dios, y yo vengo para pedir por los niños. ¿Alguien que quiera venir y orar por los niños? Aunque usted no tenga niños, yo me voy a hincar, ya no tengo niños, pero hay que orar por los niños. ¿Quién más quiere orar por los niños, hermano? Y darle gracias al Señor por los niños. Tal vez usted tiene sobrinos, tal vez usted tiene amigos que tienen niños. Dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Si los niños se van, no va a haber más culpable que nosotros. Todavía está tiempo, hermano, hermana, todavía está tiempo. Padre Celestial, un día, algunos de los que estamos aquí, presentamos al primero de nuestros hijos delante de ti y te prometimos que los íbamos a traer siempre a la iglesia. Grave error sería no llevarlos a la iglesia, no traerlos a la iglesia. Y si hay algún padre o alguna madre aquí cometiendo ese grave error con sus hijos, yo te ruego que vengan y pidan perdón y lo corrijan, porque aún están a tiempo. Yo te ruego, si hay alguien aquí que ha desanimado a sus hijos con el ejemplo, pidamos perdón y corrijamos lo que hemos hecho mal delante de sus ojos. No ocultando el pecado, sino apartándonos del pecado. No siendo hipócritas con el pecado, sino siendo, Señor, justos al apartarnos y alejarnos del pecado. Perdónanos, Señor, por todas esas ocasiones en que fuimos un mal ejemplo para nuestros hijos, pero no es lo que queremos. Yo te ruego, si hay alguien aquí que ha detenido en el servicio a sus hijos, quieren venir, quieren servir, quieren aprender algo, quieren aprender música, o quieren cantar en el coro infantil, o quieren participar de las actividades, yo te ruego por los padres que encontremos otro camino de disciplina para nuestros hijos. Aquellos también que no los están educando, aquellos que todavía estamos en ese proceso de educación, quizás ya no de niños, pero sí de adolescentes o de jóvenes, perdónanos, Señor, pero queremos educarlos como tu palabra enseña. Ayúdanos a disciplinarles con fundamento en la Biblia, a veces como Nehemías, agarrándolos de los cabellos, a veces como el Señor Jesús, regañándolos fuertemente, a veces como el Padre Celestial, abrazándolos tiernamente. Padre, pues te damos las gracias y pedimos por los niños de nuestra iglesia y los niños de las familias de nuestra iglesia y los niños a quienes conocemos y a los niños que no son salvos. Oramos por los niños de nuestra colonia que no son salvos, que les gusta la calle, que les gusta, Señor, maldecir, que les gusta el desorden,
que tarde o temprano les gustarán las drogas como el alcohol, el cigarro, o las drogas fuertes como el crack, el cristal, la cocaína. Ayúdanos, Señor, para alcanzarlos, para testificarles, para nunca menospreciar a un niño, sino para seguir como iglesia preocupados y ocupados en los niños que aquí están. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Puestos todos de pie, hermanos, puestos todos de pie. A veces el Evangelio ya no llegó a tiempo para aplicar la Biblia en nuestros niños, en sus niños. Pero hermanos, ahí vienen los nietos. Y aquellos, ¿verdad?, que Dios les ha concedido conocer de la Biblia antes de tener hijos, pues tienen una gran bendición. Vamos a entonar la doxología. ¿Si vienen preparados para la doxología? No. La tercera estrofa entonces del himno. La tercera estrofa del himno 511, Cristo me ama. Ya nada faltó la tercera estrofa, ¿verdad? Sí. Muy bien, felicidades a los que dijeron el servicio, ¿verdad? La oreja. Y vamos adelante entonces con la tercera estrofa del himno 511. Bueno.